La historia del cristianismo está siempre llena de testimonios y de ejemplos. Una de los conflictos más grandes está entre el amor o el egoísmo. Esa es la cuestión, ese es el título de nuestra lección. Hay una cita de Isaías 41:10, dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre Dios nos va a dar la posibilidad y la oportunidad de, en cualquier momento difícil, en cualquier prueba, en cualquier circunstancia difícil, de estar con nosotros. Es una promesa que Él hace para todo hijo de Dios. En contrapartida, ¿cuál es la actitud del ser humano, del Hijo de Dios? Bueno, el Hijo de Dios tiene la oportunidad de estar con Cristo, aceptar el llamado, pero la humanidad, el ser, representa siempre a la rebeldía. Es por eso que hubo muchos problemas y muchas consecuencias a causa de la rebeldía del hombre hacia el llamado de Cristo. Es decir, Cristo hace un llamado, incluso da mensajes de advertencia, pero el ser humano, como tiene libre decisión, puede aceptar o no, pero entre este llamado también cosecha las consecuencias. Exactamente, Jesús en el Monte de los Olivos, viendo lo que era el templo y a manera de ilustración, ya vimos que Él intentó, dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Y aparte de eso, Él hizo una ilustración cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? La condición del ser humano ante el dolor del corazón de Dios mismo por nuestra condición, vemos cómo Dios insiste, y esta ilustración es una de las ilustraciones más sensibles para el corazón del ser humano. Has visto que en este último tiempo, Marco, podemos ver por medio de internet cuando hay incendios o deforestación, se han encontrado algunas gallinitas todas chamuscadas, pero debajo de las gallinitas todavía estaban los polluelos, es decir, como una muestra. Y si aplicamos eso al gran amor de Dios, podemos darnos cuenta cuán inmenso es el amor de Dios. Pero ¿cuál es el resultado de rechazar el amor de Dios? Justamente por esta rebelión perdemos la protección divina. Es decir, Dios protege, Dios nos hace un llamado, y el ser humano, cuando se aleja, pues pierde esta protección divina, al igual que perdieron el pueblo de Dios en los tiempos, en la primera iglesia de los cristianos. Es decir, si pasaron muchos sufrimientos, no fue por causa de Dios, no fue porque permitió Dios el sufrimiento, sino porque ellos eligieron estar lejos del llamado de Dios. Recordemos que Dios, en este caso Jesús, había dado ciertas instrucciones para que ellos salieran, pero hubo un conflicto más fuerte todavía porque cuando el templo estaba siendo destruido, los judíos se rebelaron y persistieron en la guerra. Pero hubieron algunos cristianos que, en obediencia a las recomendaciones de Jesús, salieron y se apartaron, quienes fueron los que pues recibieron la salvación. Como en todo tiempo, Dios siempre tiene y nos da la posibilidad de elegir. El resultado de nuestras acciones, y te decía, como es un principio, es un fundamento, toda persona debe hacerse cargo de sus decisiones. Por lo general, ¿cómo podemos pensar que un Dios tan bueno, un Dios tan amoroso, permita la destrucción de su pueblo, la muerte de tantas personas? Muchas veces se nos hace incomprensible. Es así, el sufrimiento, como entendemos, siempre buscamos y preguntamos por qué Dios permite que pase eso. Sin embargo, Dios nos advierte anticipadamente, y anticipadamente también está su protección. Como bien decía, hubo un grupo que decidió quedarse en Judea e incluso hacer guerra contra los romanos. Y otros aceptaron el llamado y fueron a Pella para testificar y
y predicar la palabra de Dios. Y ahí es donde también Satanás juega este papel que es tan fraudulento, porque Satanás se encubre en todas estas dudas y en vez de buscar esa paz, ese amor, esa felicidad de tener una tarea de predicar, pues promueve la guerra. Dios es soberano en el control de la tierra. Entonces, Él tiene la posibilidad de modificar incluso cuando los seres humanos están de acuerdo a su voluntad. Es decir, muchas veces nosotros tenemos que cargar con la culpa o tenemos que asumir el resultado de las consecuencias de nuestras decisiones. El Salmo 46:1 nos dice algo muy importante. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo 2, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Me encanta esta palabra que dice, no temeremos. Aparte de que los cristianos son recordados por este amor vivido, son personas valientes que dicen, no temeremos. Claro, la única fortaleza que tiene es estar al lado del Señor. A pesar de todo aquello, a pesar de la persecución, a pesar de todas las dificultades en los primeros años del cristianismo, esto es muy llamativo. La iglesia tuvo su apogeo en el primer siglo. Después, a pesar de las persecuciones, se dice que hay una frase muy conocida que dice que la sangre de los mártires, de los cristianos, era semilla para que brotaran más cristianos. En el primer siglo es cuando la iglesia, la verdadera iglesia, y a esto le vamos a añadir que el poder del Espíritu Santo prometido por Jesús, cuando dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Se cumple con la vivencia de los primeros cristianos. Nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían entre ellos según era menester, y nadie decía ser suyo propio nada de lo que tenían. El verdadero cristianismo, el poder del Espíritu Santo que se dio en el primer siglo, es algo que no se ha manifestado a través de la historia del cristianismo. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas que tenían, hubieron muchos que fueron fieles a pesar de las persecuciones. Es así, a pesar de los ataques de Satanás, que aprisionó, que apedreó, que encarceló, y en medio de esta persecución, y ellos afrontaban dando su vida, porque ellos tenían tanta convicción que no necesitaban convencer a los demás, porque ellos estaban tan convencidos que podían dar su vida misma en la prédica, en compartir el amor de Dios e incluso con sus hermanos. Y es algo que nos hace mucha falta en estos tiempos. La verdadera predicación no era subirse a un púlpito. Una verdadera predicación no era el hecho, como vemos en este tiempo, lamentablemente es muy diferente el contraste. Una verdadera predicación era la vivencia, el testimonio que daban ellos, era el testimonio del amor de Dios en sus corazones, y eso hacía que ellos pudieran, a través de su testimonio, a través de esa predicación, llegar a más personas. Y es por eso que en esa primera etapa la iglesia creció, pero en forma grandísima. Vemos ahí a un Pedro bautizando a miles. Te decía, es muy diferente ahora un gran predicador, uno que pueda hacer la cosecha de las almas, puede cosechar unos cientos, pero eso es el resultado de un trabajo ya de la iglesia, de un mecanismo bastante prolijo tal vez dentro de lo que es el trabajo de la iglesia. Pero el poder del Espíritu Santo que se manifestaba en el primer siglo nos muestra la resistencia, la fortaleza, el amor que tenían entre ellos. Y es eso lo que hace que al mismo tiempo ellos pudieran ser una asistencia para la comunidad, pudieran ser un beneficio, una bendición para la comunidad misma.
Y eso es lo que me llama la atención. Ellos, en vez de concentrarse en sus penas, en vez de concentrarse en su vida miserable que en ese momento estaban pasando, deciden juntarse, predicar, dar su vida por los demás. Y hay algo que tenemos que aprender acerca de estas herramientas. Como bien decía, Pablo suplicaba para que, o aconsejaba para que estemos viviendo en constante oración. Juan estudiaba el Pentateuco, entonces los discípulos daban testimonios con su vida. La oración, el estudio de la palabra y testificación son herramientas muy importantes también para cumplir esta tarea. Estos primeros creyentes siguieron el modelo de Cristo, de tal manera que la gente se admiraba cuando los veía y decía, estos hombres, estos varones del vulgo, sin preparación, sin letras, ¿cómo saben? ¿Cómo entienden? Y cuando los empezaban a llamar por primera vez cristianos, justamente era porque ellos vivían de la manera que Cristo les había enseñado. Es decir, en la enseñanza de Jesús primordial, la enseñanza de los mandamientos de Jesús, era que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el poder del Espíritu Santo básicamente es el amor de Dios. Ese es el poder que Dios había puesto en los primeros discípulos. Y los discípulos, con el poder del Espíritu Santo, con un corazón lleno de amor hacia Dios y a su prójimo, era que podían hacer el trabajo, era que podían llegar a muchas personas. No tenían temor, podían pasar todo tipo de dificultades, persecuciones, podían pasar todo tipo de torturas, porque era grande el amor que los impulsaba a llevar el mensaje. Cuando hablamos, Marco, en este tiempo de lo que son los primeros cristianos, lamentablemente a veces tenemos una forma romántica de ver aquello. Lamentablemente digo, porque miramos y decimos, los primeros cristianos vivían así, en comunidad, se amaban, predicaban, llevaban el mensaje, se interesaban por las personas, y nos damos cuenta de algunas características de los primeros cristianos. La manifestación de milagros, la manifestación del poder, del amor de Dios en aquellos que necesitaban. Algunos de los ejemplos que podemos ver. Primera de Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y los discípulos eran y son recordados justamente por este amor y esta preocupación que tenían hacia los demás. Por ejemplo, hay un gran personaje tal vez que no es muy mencionado, Felipe. Felipe que obedeció los mandatos de Dios acerca de la gran comisión que le encargó Jesucristo para predicar el evangelio por donde vayan. Los discípulos se dispersaban de Jerusalén a Judea, a Samaria, y por donde iban tenían estas características. Predicaban de quién era Jesucristo y ayudaban a los demás. Es por eso que entre medio de judíos y romanos, es por eso que ellos eran cristianos, porque seguían a Jesús, a un Jesús que dio su vida por los demás, que dio mucho amor, y que esto era tan importante para seguir como una herencia. Este legado de Dios significa amar a los demás. El amor era la norma de las comunidades cristianas en un principio, en los primeros siglos. Tertuliano afirmaba, son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Dicen cómo se aman unos a otros. Una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando en aquel tiempo una de las pandemias devastadoras asolaron los primeros siglos, en el 160 después de Cristo al 265, muchas de estas plagas mataron a decenas de miles de personas. Eso nos retrotrae un poquito hacia unos pocos años atrás, cuando en esta pandemia del COVID hemos visto como muchas personas, ha sido terrible esta pandemia, por la falta de libertad de movernos, por cómo veíamos que la gente moría, pero aún en esas circunstancias muchos verdaderos hijos de Dios cristianos han trabajado, incluso han dado su vida
Ahí vemos las características de una persona, ¿no? De un cristiano, el hecho de incluso estar dispuesto a ayudar en las peores circunstancias. Esto era lo que caracterizaba en el primer siglo. ¿De qué manera se puede aplicar esto en este tiempo? Algo muy importante es entender realmente lo que Jesús ha hecho por nuestras vidas, y a pesar de que hemos pasado tantas cosas, nos ha protegido de tal manera que hemos salido de una pandemia tan grave. Yo recuerdo que muchas personas que trabajaban para curar a los demás se enfermaron estas personas y no les importaba, quizás cayeron y recayeron con el COVID, pero ellos permanecían cuidando a los demás porque estas personas sabían muy bien quién era Cristo. Ahora, una parte muy importante es entender que este amor se refleja en ceder a este orgullo humano, el egoísmo, este egoísmo que ya no es recordada esta frase de dar para recibir, si no queremos recibir, y es por eso que a veces nuestra vida se nos hace de tanto sufrimiento, porque pensamos siempre en nosotros, en lo que nos hace falta, y no nos preocupamos por lo que hace falta a los demás. Y es una vida realmente un poco más llevadera de pensar en los demás, y este amor simplemente significa dejar de pensar siempre en nosotros. Que es el egoísmo, básicamente. Por eso la lección está hablando de amor o egoísmo. Esa es la cuestión, esa es la interrogante. ¿Por cuál vamos a decidirnos? Nos es más fácil siempre, a cualquier ser humano se le hace más fácil estar en una zona de confort. Mientras nos vaya bien, si eso trasladamos a nuestras actividades en las iglesias mismas, debido a los rituales, a la rutina, a la forma en que ya se maneja, todo pareciera estar bien. Es decir, se hacen algunos retoques en algunas cosas, pero sigue de la misma manera. Entonces, si nos trasladamos un poquito hacia el tiempo, insisto con esto, Marco, que no sea una mirada romántica de cómo eran los cristianos, sino traemos, porque la promesa para el tiempo del fin, así como hubo la lluvia temprana, el derramamiento del Espíritu Santo en tiempos de los discípulos, hay una promesa para el tiempo del fin, para los verdaderos hijos de Dios, el poder del Espíritu Santo. Entendiendo que el poder del Espíritu Santo es el amor que Dios implanta en el corazón de los seres humanos. Y ahí vemos entonces la batalla. Para implantar el amor, lo primero que tenemos que hacer es perder el egoísmo, ¿verdad? Tener la empatía por las personas que sufren. Si vemos las características de los discípulos, de los primeros cristianos, eso era lo que motivaba. El amor que tenía en su corazón por el prójimo, por Dios, hacía que ellos estén dispuestos a cualquier tipo de sacrificio. Hoy en este tiempo, lamentablemente, aunque hay muchas personas que en realidad son verdaderos cristianos, que atraviesan este tipo de pruebas, pero podríamos ver en la aplicación para nuestra vivencia de qué manera nosotros, como hijos de Dios, podemos hacer que haya ese poder del Espíritu Santo en nuestras iglesias. El poder del Espíritu Santo transforma. Cuando una persona era iracunda, se vuelve pacífica. Cuando una persona tenía falta de perdón, pues empieza un poquito a aceptar este perdón para perdonar a los demás. Quizás la transformación la vamos a ver nosotros en nuestra vida real. Y esto es algo que solamente puede ser transformado por el Espíritu Santo cuando una persona entiende el sacrificio de Jesucristo, que es por nosotros mismos y para nuestra salvación. Ahora, hay una frase que es muy escuchada tal vez, que dice, es mejor morir por algo que vivir por nada. Exacto. Porque ese es el propósito de nuestra vida, ser útil en este mundo, dejar de criticar a los demás por lo que hacen o no hacen. Sin embargo, a pesar, como dice Salmos, aunque pase todos estos desastres, pues nosotros tenemos una protección divina. Y terminando, dice Josué, no importa si los demás decidan por el enemigo y estar sin Cristo. Pero tal vez en algún momento, Marco, has podido escuchar en la vida que vivimos. Alguien pregunta, ¿y dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando estoy atravesando una dificultad? Es decir, para nosotros los que creemos en Dios muchas veces se nos hace fácil. Conversaba hace poco con una persona y le decía eso.
Los que creemos en Dios, de alguna manera vemos y buscamos la esperanza. Pero ¿dónde van aquellos que no tienen una esperanza? Se refugian en los malos hábitos, en algún tipo de diversiones. ¿Por qué? Porque no tienen la esperanza que puede tener un hijo de Dios. Entonces, lo importante también es que las personas entiendan. El cristianismo no es solamente en la parte teológica. Hablamos a veces del cristianismo, pero de manera teológica, es decir, en la teoría, y vemos cómo se vivía, cómo se hacía, pero es algo muy importante. En primer lugar, el mensaje tiene que ser un mensaje de transformación personal. El mensaje tiene que llegar a mi corazón, tiene que llenarme de convicción y tiene que ayudarme a hacer un cambio y una transformación radical. El mayor testimonio de los discípulos era su vivencia. El mayor testimonio de los discípulos era el hecho de que compartían el interés, la empatía que tenían por los necesitados. A pesar de todo tipo de pruebas y dificultades, ellos dejaron de lado su egoísmo y por amor a Dios y a su prójimo decidieron hacer la obra que Dios tenía. Y en este tiempo tenemos la posibilidad de elegir lo mismo. Estamos en las mismas circunstancias y este es un asunto personal. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de decidir. A pesar de que en este mundo ahora encontremos guerras, encontremos catástrofes, se dan terremotos, se dan enfermedades conocidas que pasan y desconocidas que están a punto de suceder. A pesar de todo eso, nosotros tenemos una tarea de vivir según a los propósitos de amar y ser amado. No hay más bello en esta vida de tener un propósito, pero esencial, de vivir realmente con una convicción tan firmes que a pesar de que pasen todo tipo de cosas o sufrimientos, nosotros tengamos, como usted decía, tengamos de dónde sujetarnos. Y ahí es donde entran las promesas de Dios, y Dios nunca abandona a su pueblo. Deja que ellos tengan esa valentía para afrontar y se hagan fuertes. Lo bueno de todo esto que es parte del gran conflicto, porque vamos a tener siempre al enemigo que va a intentar hacernos caer. El trabajo del enemigo es apartarnos, separarnos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios lo que debemos propender siempre es a aferrarnos, a acercarnos más a Dios. El estudio de la oración, el estudio de la palabra, la oración, la testificación van a ser siempre un fundamento para que nosotros podamos crecer. Es importante, en primer lugar, que nosotros, al aceptar el mensaje, permitamos que Dios pueda transformar nuestra mente, nuestro corazón, para que de esa manera podamos ser un testimonio, para que de esa manera nuestra prédica no esté solamente en los púlpitos, nuestra prédica no sea solamente de palabras, sino que básicamente pueda ser un testimonio. Te agradezco, Marco, por haber estado con nosotros. Un resumen tal vez de esto que hemos compartido.